una vez más con todos ustedes, agradecido al Señor por la reunión que hemos tenido con los hermanos de la congregación. Bueno, gracias al Señor porque podemos de alguna manera estar nuevamente comunicados. Les abrazo a todos los hermanos y a todas las hermanas que estuvieron en la reunión. Vamos a hacer una oración por la palabra, hermanos, y vamos a meternos en la palabra del Señor. Señor, te agradecemos por cuanto tú nos permites, Señor amado, predicar tu palabra en esta tarde. Gracias por los hermanos que han asistido a la reunión. Bendice a cada uno de ellos, bendice, los ayuda, los respalda, los Padre Santo, en el nombre de Jesús. Dios Todopoderoso, bendice, Padre Santo, alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor, por esta gracia. Gracias, Señor, por tu amor inalterable, Señor, porque tu amor no se altera para con nosotros. Por cuanto hemos sido lavados, hemos sido comprados por la sangre de tu amado Hijo Jesucristo. Señor, sabemos que aunque nosotros, Señor, seamos infieles, tú permaneces fiel. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor bendiga, hermano. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer ahí en 2 de Corintios, en el capítulo 3. Vamos a comenzar hoy. Y estuvimos hablando sobre la sabiduría espiritual. Y hemos hablado también sobre la palabra de la cruz. ¿Se acuerda de la palabra de la cruz, que era locura? Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Y vimos, sobre todo, a mí lo que más me impactó fue la causa de la división. ¿Por qué hubo división en la iglesia de Corinto? ¿No? Y eso fue a causa de que se introdujeron otros hermanos, como por ejemplo Apolos y Pedro, ¿no? En Corintios. Y bueno, cuando el apóstol Pablo no estaba en Corintio, ellos hablaron del evangelio que ellos conocían, por así decirlo, pero eso, como ellos no eran los enviados de Dios para los gentiles, sino que era Pablo para los gentiles, causaron división. Y nosotros vemos cómo las divisiones siempre vienen a causa de que los hermanos reciben la palabra de otro que no sea el pastor. Por ejemplo, acá en 1 de Corintios, creo que es en el capítulo 11 de Corintios, en 2 de Corintios capítulo 11, dice: ojalá toleraseis un poco mi locura, empero toleradme, dice, pues os celo con celo de Dios, porque hoy he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mas me temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompido así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Porque si el que viniere predicase otro Jesús que el que hemos predicado, o recibieseis a otro espíritu del que habéis recibido, o otro evangelio que habéis aceptado, lo sufrís bien. Cierto, pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, porque aunque soy vasto en la palabra, porque aunque soy vasto en la palabra, pero no en la ciencia, más en todo somos ya del todo manifiesto a vosotros. Y bueno, y Pablo dice: pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuisteis ensalzados, porque he predicado el Evangelio de Dios en balde. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para ministraros a vosotros, y bueno, y así sigue. Pero vio, acá se corre un gran riesgo para la iglesia local, no retener la palabra que enseña el pastor que Dios puso en esa iglesia. Nosotros respetamos a los demás pastores, respetamos la iluminación que ellos han recibido de Dios, pero cada pastor tiene una realidad diferente en su congregación. Hay iglesias que son niños, hay iglesias que son mancebos, y hay iglesias que son hombres espirituales, mujeres espirituales. Entonces,
cada iglesia tiene el pastor que Dios le asignó. Entonces cada miembro de esa iglesia local tiene que aceptar la palabra de Dios que viene por medio de la boca del pastor, el cual, como hemos visto ayer, es el hombre espiritual. No tenemos que escuchar otro consejo, no tenemos que escuchar otra prédica, porque de esa manera se introduce otras interpretaciones que el pastor no ha dado, se introduce otras visiones que el pastor no ha recibido, que él no ha expuesto, y ahí causa la división. ¿Se dan cuenta, hermano? Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Eso también lo vimos. Alabado sea el Señor. Por eso usted tiene que seguir la dirección que le va dando su pastor, porque la dirección que tiene su pastor es la que Dios le va dando. Espero que todos estemos de acuerdo en este punto. Este punto es muy necesario. Este punto es muy necesario. Si no se respeta este punto, entonces no se puede construir la iglesia en la localidad, porque hay división, hay 2 visiones, 3 visiones, 4 visiones, y no puede haber más de una sola visión, que es la del Espíritu, porque el Espíritu es la que nos revela a nosotros la doctrina de nuestro Señor Jesucristo resucitado para la iglesia. El Espíritu nos revela a través de las 14 epístolas del apóstol Pablo. Eso hemos visto. Tengan en cuenta este punto, hermano. Muchos, yo sé que les cae más simpático otro pastor y no el pastor que Dios le ha dado a ustedes. Y bueno, pero usted tiene que atender a la palabra que le enseña su pastor. No puede usted atender a la palabra que predica otro pastor en otro lugar. No. Porque usted no conoce la realidad del otro pastor, pero usted conoce a su pastor en su congregación. Por eso tenemos que ser delicados. Fíjese cómo cuando no estuvo el apóstol Pablo, entró en Corintio Apolos, y entró también en Corintio Pedro con su evangelio, y ahí causó la división, porque los hermanos dijeron: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y uno dijo: yo soy de Cristo, pero para contender nada más. Ahora vamos a entrar en el capítulo 3, alabado sea el nombre del Señor. De manera que yo, hermano, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Acá yo le agregaría en este capítulo, es de esta manera, ¿no? De manera, hermano, de manera que yo, hermano, no puedo hablaros como hombres espirituales. Porque acá hablaba que el hombre espiritual, no, que el hombre espiritual no es juzgado de nadie, sino que juzga todas las cosas. Y Pablo dice: no puedo hablaros como hombres espirituales. ¿Por qué? Porque ellos ya tendrían que haber alcanzado un crecimiento, ya tendrían que haber alcanzado un desarrollo por el tiempo en que él estuvo enseñando la palabra, porque él no se atajó en darles a ellos todo el conocimiento y toda la sabiduría del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo resucitado. No se atajó, él fue enteramente abierto para ellos. Ellos recibieron toda la palabra, toda la ciencia en cuanto al Evangelio de esta gracia. Y entonces ellos tendrían que haber manifestado una madurez, tendrían que haber alcanzado la posición de un hombre espiritual, pero a pesar del tiempo, no, ellos todavía eran niños. Eso también le dijo el apóstol Pablo a los hebreos. Ahí en el capítulo 5, en el versículo 2 en adelante, le dice a ellos Pablo a los hebreos: porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido. Cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia, porque es niño, mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Veo más, la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjese,
Entonces los hebreos también cometieron el mismo error que cometieron los griegos, ¿no? Debiéndose ellos ser maestros, tenían necesidad de volver a ser enseñados, ¿no? Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, ¿no? Y llegaron a ser ellos tales que tenéis necesidad de leche y no de manjar sólido. Gloria al nombre del Señor. Fíjese usted, hermano. Así pasa en las iglesias locales. En las iglesias locales pasa que cuando los hermanos, después de un tiempo, más o menos después de un año más o menos, ¿no? Los hermanos no atienden a la palabra de Dios, sino que le ocurre lo que dice acá en Hebreos capítulo 2. En el capítulo 2, la palabra de Dios nos enseña, nos amonesta a nosotros, y nos dice, por tanto, es menester con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos, no nos deslicemos. Tenemos que atender a las cosas que hemos oído. Atender significa preocuparse y ocuparse por aquellas cosas que hemos atendido, que hemos aprendido, que hemos oído, porque no sea que nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron? Entonces fíjese, hermanos amados, ¿no? La necesidad de que nosotros tengamos en cuenta no dejar caer de la mesa ninguna miga en el piso de la palabra de la gracia. Nosotros tenemos que alimentarnos de esta palabra de la gracia, no dejar deslizar nada, no, para que podamos nosotros tener el crecimiento de un hombre espiritual. Pero Pablo, después de tiempo que estuvo con ellos por la división que estaba en medio de ellos porque todavía no habían resuelto esa división, sino que todavía seguían en esa división, porque ellos eran niños porque no retuvieron el alimento de la palabra que el apóstol Pablo les había llevado. Entonces Pablo le dice, hermanos, yo no puedo hablaros como hombres espirituales, sino como a niños carnales, no, como a niños en Cristo, dice. Gloria al nombre del Señor. Eso es triste. Ahí podíamos leer en Efesios 4:14. Efesios 4:14 también usted puede ir anotando o después lo puede ir reviendo para poder gozarse de estas cosas, hermanos. 4:14 dice, hasta que todos lleguemos, en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Vio hasta dónde tenemos que llegar, no? A la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Que ya no seamos niños fluctuantes, que no tenemos firmeza, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, de todo viento de enseñanza, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Entonces fíjese, eso es lo que le pasó a los corintios, y eso es lo que le pasa a la mayoría de los hermanos que aprenden la gracia. Los hermanos que aprenden la gracia, queriendo aprender más de lo que tienen que aprender, porque usted tiene que aprender lo que usted necesita aprender. A veces queremos aprender más de lo que necesitamos aprender. ¿Y quién determina lo que yo necesito aprender? Y eso determina Dios. Dios determina el Espíritu, por medio del Espíritu Santo, lo que nosotros necesitamos saber. No, yo veo y conozco, hay muchos siervos del Señor que tienen un conocimiento maravilloso, precioso de la gracia, y tienen una profundidad y tienen una sabiduría en la expresión, pero por más que yo quiero, los escucho, y es tanta la sabiduría, el entendimiento que ellos tienen, que a veces yo me los pongo a escuchar a ellos y digo, Señor, si yo pudiera tener toda esa forma que ellos tienen para presentar el Evangelio de la gracia, si fuéramos semejante al apóstol Pablo, por lo menos para poder
llenar la iglesia de almas con el deseo de ser la esposa de Cristo, pero Dios determina qué es lo que nosotros necesitamos saber y qué es lo que no necesitamos saber. Hay cosas que Dios no quiere que nosotros sepamos porque tiene que haber una capacidad por medio del desarrollo de la vida del nuevo hombre para que nosotros seamos de alguna manera competentes para llevar esa iluminación que Dios le da a estos hombres, porque estos hombres alcanzan esta iluminación porque Dios se la da. Bueno, entonces nosotros tenemos que ver, hermanos, que Pablo no le podía hablar a los corintios como hombres espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y dijimos ahí en Efesios 4:14, y dice la palabra del Señor, que ya no seamos niños fluctuantes, ¿vio? Fluctuante, que no tenemos firmeza. Como también ahí en Hebreos 13 dice, Hebreos 13, gloria al nombre del Señor, 13:9. Dice, no seas llevado de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa afirmar el corazón en la gracia, no en viandas que nunca aprovecharon a los que anduvieron en ellas, ¿no? Entonces fíjese, acá es muy importante, hermano, muy importante. Usted no tiene que tener en poco, ¿no?, el siervo del Señor que Dios le ha puesto delante para que usted sea perfeccionado en el conocimiento de la gracia. No, pero no es porque el pastor tiene que ser digno de ser alabado, no, que es el instrumento. Si usted póngale que no existan las moladoras, que solamente exista el serrucho. Póngale que exista el serrucho. Usted quiere cortar una madera, usted va a tomar la herramienta que está designada para eso. No puede usted cortar una madera cortarla con un destornillador. No puede cortarla con una masa, un martillo o una barreta. Usted necesita el serrucho. ¿Y cuánto valor tiene el serrucho cuando tengo que cortar la madera, verdad? Bueno, ¿cuánto valor tiene? Porque cuando uno no tiene el serrucho y tiene que cortar la madera, usted dice, ¿por qué no tengo un serrucho? Y entonces lo mismo es así, el pastor es un instrumento, no es un hombre que uno tiene que estar adorándolo, ni tampoco reverenciándolo, sino que uno tiene que reconocer que él es el instrumento que Dios ha puesto para un trabajo que se tiene que hacer en mí. Entonces Pablo, que era el instrumento, él había sido ladeado por los mismos hermanos corintios por la intromisión de Apolos y de Cefas, y a causa de eso vino la división, y a causa de la división no crecieron, no llegaron a ser hombres espirituales, y vino la división. Y entonces Pablo le dijo, no puedo hablarlos como a hombres espirituales, sino como a carnales. ¿Se entiende, hermano, lo importante que es esto? Para muchos esto va a ser muy duro, no lo van a poder recibir, pero así dice la palabra del Señor. Odia beber leche, dice Pablo. Vio, las cosas que yo le enseñé a ustedes fue leche, porque eran niños, y no viandas, porque aún no podías, en aquel tiempo ustedes no podían, ni aún podéis ahora. ¿Vio? Fíjese qué terrible. Bueno, nosotros sabemos que cuando Pablo dice no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales. Gloria, ¿no? Fíjese qué triste, ¿no? Como dice ahí en el versículo 2, capítulo 2, 6. Pero hablamos sabiduría entre los perfectos, y la sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Entonces, carnal es una persona que no puede recibir la sabiduría que es de Dios, una persona carnal. Una persona que se ocupa de la carne, una persona que no es sincera, una persona que no retiene, ¿no? Para poder crecer en vida, ¿no?, las palabras de esta gracia. No puede ser revelado por el Espíritu Santo, sino que es un niño carnal. Oh, gloria al nombre del Señor. Como a niños en Cristo, fíjese qué maravilloso, como a niños en Cristo. Y ahí hemos leído el Efesios 4:14 y Hebreos 5:13. Entonces Pablo dice, os di a beber leche, ¿no?
Ahí en el en el Evangelio de Juan 16:12, si usted quiere leer conmigo, Juan 16:12, es muy importante que nosotros vayamos por todos lados para poder mostrarle a usted la doctrina, la enseñanza. Y usted podrá determinar si la enseñanza es de Dios o es de los hombres. O diga beber leche, dice. No, Juan 16:12 dice, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, mas ahora no la podéis llevar. ¿Vio? Él quisiera decirle muchas cosas a los corintios. Muchas veces queremos compartir con los hermanos muchos otros temas más elevados, más profundos, pero tenemos que ver el crecimiento, tenemos que ver la rendición que tienen los hermanos, ¿no? Tenemos que ver si ellos aceptan el pastorado de aquel que les enseña. Tenemos que ver si aceptan el Espíritu Santo que los gobierna. Tenemos que ver que aceptan, ¿no?, que toda la enseñanza que se les da. Entonces, dice Pablo, aunque tengo muchas cosas que deciros, más ahora no la podéis llevar. Y Pablo le decía a ellos, os di a beber leche, ¿no? Os di a beber leche y no vianda, porque aún no podíais, ni podéis ahora tampoco. No podías en aquel tiempo y ahora tampoco pueden. Qué triste, ¿no? Qué triste que no se le puede dar el alimento sólido a los hermanos. ¿Por qué? Porque todavía son niños en Cristo. Cuando uno niño en Cristo es como una persona carnal. No difieren nada del carnal, el niño en Cristo. Solamente, bueno, difieren en el sentido de su posición. Él es hijo de Dios. Él es santo, Él es justo, Él es perfecto. Él ha sido regenerado en su espíritu. Dios le ha dado vida, en cambio el carnal no tiene eso. Pero en cuanto a la vida práctica, el niño en Cristo es igual que el hombre en Adán. Si, en cuanto a la vida práctica, porque él no puede vencer el pecado, él se lleva por los sentimientos y emociones, él ama las cosas de este mundo, y bueno, y así es el niño, es contencioso, es peleador, es una persona que no quiere que nadie lo gobierne, que nadie lo guíe, no, es un niño en la manera de pensar. Entonces Pablo decía, no podías ni podéis ahora. No podéis, ni aún podéis ahora, todavía no pueden. ¿Y por qué? Porque todavía sois carnales. Vio que al niño lo compara con el carnal. Muchos se creen hombres espirituales, pero son niños carnales. Porque lo único que hacen es contender. Lo único que hacen es no aceptar la voz de Dios que está en la boca del pastor. Dios ha puesto al pastor para que usted sea edificado en la fe. Dios ha puesto al pastor para que usted aprenda a estar firme en la gracia. Dios ha puesto al pastor y le ha iluminado y le ha revelado la verdad para que usted aprenda del pastor. Entonces, pero claro, a mí no me cae bien el pastor y entonces busco a alguien que me caiga bien. Y bueno, me cae más bien el hermano fulano, total, también él predica la gracia, sí, pero ¿sabe qué? Apolo también que predicaba la gracia, pero sin embargo ocasionó una división en Corintio, ¿no? Porque ahí había una dualidad en medio de Pablo y Apolos. No por parte de Pablo, sino eso por parte de Apolos. Que es difícil cuando un hombre tiene sabiduría, conocimiento, renunciar a tanta riqueza, ¿no?, para poder ser enseñado por uno que es, entre comillas, inferior, o que él considera que es inferior. ¿No? ¿Cómo me va a enseñar que ni siquiera ha estudiado, ¿no?, ni siquiera entiende, ni siquiera habla bien? Me puede enseñar, pero sin embargo Dios, lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los fuertes. Y bueno, hermano, Dios escoge a quien Él quiere. Ahora, si usted acepta el instrumento que Dios ha determinado para que usted lo pueda usar,
¿no? Entonces usted va a poder lograr alcanzar todo lo que la gracia dice que nosotros podemos alcanzar. Podrá alcanzar la primera fila de la esposa, podrá alcanzar a ser lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, podrá alcanzar la luz, no que alcanzó el apóstol Pablo, podrá alcanzar mucho si usted acepta el instrumento. Y ese es el problema. Acá en esta iglesia local siempre fue el problema el instrumento que Dios puso y que fue rechazado tantas veces, hermanos. Pero eso hicimos por ignorancia. Yo sé que los hermanos hicieron por ignorancia, no fue algo personal conmigo, sino porque fue por ignorancia, hermano. Gloria al nombre del Señor. Dice, porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, vio lo que había entre ellos, había celos, se peleaban entre ellos por causa de Pablo, Apolo, Cefas, había celos entre ellos. Y también había contienda entre ellos, fíjese, había contienda. No, como dice ahí en el capítulo 1:11 que hemos leído, ¿se acuerdan? Porque oigo por medio de la familia de Cleo que hay entre vosotros divisiones, que hay contienda. Gloria al nombre del Señor. Y es triste que estas cosas hayan en una iglesia de gracia. Pero claro, la iglesia todavía recién estaba comenzando, la iglesia recién estaba dando sus primeros pasos, la iglesia de gracia, ¿no? Y bueno, y pasaban estas cosas. Y acuérdense que no era cualquier pastor el que tenían ellos, o cualquier maestro, sino que lo tenían al apóstol Pablo. Imagínense que venga el apóstol Pablo enseñando a nosotros, ¿no? Gloria, no dejaríamos escapar nada. Estaríamos siempre llenos de preguntas para el hermano Pablo. Ahí en el versículo 11 de capítulo 1 de Corintios dice, porque me he sido declarado de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cleo, que hay en vosotros, entre vosotros contienda. Qué triste eso, qué triste. Cuando hay contienda, cuando hay división, cuando no se acepta, ¿no?, los instrumentos que Dios pone, cuando no hay respeto, cuando no hay admiración por el pastor, porque hay que tener admiración por el pastor. Hoy estoy yo, pero mañana ustedes van a tener otro pastor y ustedes tienen que respetarlo y admirarlo como que fuera el Señor mismo por la doctrina de la gracia, para que la gracia no sufra variación, no sufra cambios ni transformaciones, porque la palabra de Dios es la misma hoy, ayer y por los siglos. El mensaje de la gracia lo puedo predicar yo hoy, mañana lo puede predicar otro siervo del Señor, pero exactamente igual, porque la palabra de Dios no cambia. Los hombres cambian, pero la palabra de Dios permanece para siempre, igual, siempre igual. Esta palabra que nosotros predicamos, hermano, esta palabra ya ha sido predicada en los tiempos pasados por grandes siervos del Señor. ¿No le parece, hermanos amados? ¿Lo cree usted? ¿Lo cree usted? Entonces, hermano amado, cuanto más usted ame a su papá, cuanto más usted honre a su papá, adore a su papá, su enseñanza va a tener más cabida en su corazón. Pero si usted no ama a su padre, si usted no lo respeta, no lo honra a su padre le podrá dar muchos consejos, pero no sufre ningún efecto en su vida. No hay un seguimiento del consejo. Y ese mismo consejo usted lo tiene que aceptar, el consejo de su papá usted lo tiene que aceptar, ¿no? Porque es un consejo de vida para su vida, porque su papá nunca le va a aconsejar para mal, sino para bien. Y entonces usted va a comprobar que el consejo que le dio su papá es correcto. Y ese mismo consejo usted le va a dar a su hijo, le va a dar, ¿no? Y su hijo va a tener que comprobar que el consejo que usted le dio es correcto y él se lo pasa a su nieto. Y así se va pasando de generación la misma palabra, la misma enseñanza y se va manteniendo a través de los siglos, de los años. Y así es la palabra de Dios. Así es, hermanos amados. Por eso, amados del Señor, no ame a su pastor, ámelo, respételo, hónrelo a su pastor. Dele gracias al Señor por el pastor que usted tiene. Dele gracias al Señor. Ya le digo, hoy estoy yo, pero mañana puede estar otro.
Usted lo va a mirar a su pastor y no tiene que ser como los griegos miraron a Pablo. Lo miraron a Pablo y lo despreciaron, porque no tenía la fisonomía de un guerrero, no tenía la fisonomía de un hombre esbelto, un hombre, sino que era un hombre, más bien, creo que en alguna parte de la Biblia lo dice a eso. Lo voy a buscar y se lo voy a mostrar, ¿no? Porque dice que la presencia personal menospreciable, dice, algo así dice el apóstol Pablo. ¿Vio? Bueno, y así, nunca menosprecie a su pastor, nunca menosprecie. Ámelo, respételo, ayúdelo, ¿no? Como usted ayuda a su papá. Usted lo desprecia a su papá. Usted tiene que ayudarlo a su papá. No, tiene que alegrarle el corazón. Así los hermanos tienen que hacer lo mismo con el pastor que Dios le ha dado. Porque muchas son las luchas del pastor. Muchas son, que solamente el Señor conoce. Dios conoce. Bueno, entonces Pablo los trata a ellos como carnales, ¿no? Porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, falta de acuerdo, no sois carnales y andáis como hombres, no andan así los hombres del mundo, no es la manifestación de la vida del mundo, no es el espíritu del mundo de esta forma. ¿Por qué ustedes? Y así es cuando uno no crece, cuando uno es salvo, el niño en Cristo manifiesta la vida de un hombre natural. Por eso es necesario la enseñanza, por eso es necesario el alimento sólido, para que los hermanos puedan crecer a fin de manifestar la vida del hombre espiritual. Los corintios no lo habían logrado. Entonces dice, y andáis como hombre. No, Pablo, nosotros no andamos como hombres, nosotros somos espirituales, sí, pero ustedes andan como hombres. ¿Y por qué decís vos que andamos como hombres? Y porque diciendo el uno, yo soy cierto de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolo, y el otro dice, yo soy de Pedro, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Pablo? Es un instrumento nada más. ¿Y qué es Apolo? Que son ministros, dice, son ministros por los cuales habéis creído. Fíjese, alabado sea el Señor. No, ¿qué es el pastor? El pastor es un instrumento de Dios por el cual usted está creyendo este mensaje de la gracia. ¿Vio? Pero acá el problema no, el problema acá se constituyó a causa de Apolo, que Apolo no respetó el lugar de Pablo, o por ignorancia, o queriendo ser mayor que Pablo. ¿No? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Ministros por los cuales habéis creído. Y Pablo, yo creo que acá está usando este lenguaje para poner paño frío sobre aquellos que tenían este pensamiento. Pablo no sacó a la luz abiertamente, no lo dice directamente, sino que él, como cualquier otro pastor, como cualquier siervo de Dios, nosotros no vamos a exponer nuestros desacuerdos a la iglesia, sino que nos vamos a mostrar como que somos unos en el mensaje, pero el desacuerdo está, ¿no? Y bueno, y Pablo, por el Evangelio, él se hizo menor. Dice, pues, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Ministros, ¿no? Ministros por los cuales habéis creído. Y eso según a quien cada uno ha concedido el Señor. Eso era el ministro por el cual ellos, ¿a qué ministraban? Ministraban el Evangelio. Uno ministraba el Evangelio digamos, de Jerusalén y otro ministraba el Evangelio de la gracia. No, pero no era el Evangelio de la gracia para los gentiles, sino que el Evangelio de Jerusalén no era para los gentiles, sino que era para los judíos. Y el Evangelio que era para los gentiles era el Evangelio que Pablo predicaba. Y eso según a cada uno ha concedido el Señor. Gloria al nombre del Señor. El Señor nos dio eso a nosotros. ¿Se da cuenta, hermano? Pero Pablo, fíjese, yo planté. ¿Quién plantó la semilla? ¿Quién plantó la semilla? Fue el apóstol Pablo. ¿Qué semilla plantó? La buena semilla, la semilla de la gracia,
Él plantó eso. Y Pablo, yo creo, esto es una interpretación, discúlpenme, pero Pablo tratando de conciliar a los hermanos, ¿no? A través de la unidad que tenía Pablo y Bernabé, Pablo y Apolos, entonces dice, yo planté y Apolo regó. Quiere decir que Apolo vino después. Porque usted no puede regar si primeramente no hay una semilla ahí. Vino Apolo ahí, regando. ¿Con qué regó? El riego. Bueno, Pablo estaba tratando de poner paño frío. Es una interpretación, hermanos amados. Pero casi estoy convencido de que fue así. Porque Pablo, el tiempo de la gracia en la vida de Pablo fue mayor que en la vida de Apolos. Pablo fue el instrumento que Dios escogió para predicar el Evangelio a los gentiles. A él le fue revelado el misterio oculto de los tiempos y edades. Eso sabemos, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Yo planté, dice, yo planté. Gloria al nombre del Señor. Y esto es maravilloso que nosotros podamos reconocer. Ahí en el capítulo de Hechos, capítulo 18, Hechos 18, 4. Gloria al nombre del Señor. 18, 4, hermanos. Hechos, capítulo 18, 4 al 11. Y dice, y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba constreñido por la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Mas contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo su vestido, vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas, yo limpio. Desde ahora miré a los gentiles. Y partiendo de allí entró en casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la casa del cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el prepósito de la sinagoga, creyó al Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo de noche en visión a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno te podrá hacer mal, porque aunque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra del Señor. Entonces nosotros vemos, ¿no?, como Pablo, el apóstol Pablo, fue el que sembró, ¿no? Pablo, ¿qué es Pablo? Yo, Pablo, planté, ¿no? Y Apolo regó, dice. Gloria al nombre del Señor, ¿no? También podíamos ver ahí en el capítulo 4, 15 de este mismo libro, 4:15, 4:15, hermanos. Aunque Pablo dice en el capítulo 14, no escribo esto para avergonzaros, mas amonestaos como a mis hijos amados, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, vio que dice que la ley fue nuestro ayo, nuestra maestra de escuela, dice que la ley, ayo significa maestro de escuela, aunque tengáis 10.000 años, aunque tengáis 10.000 maestros, decía Pablo, en Cristo, no tendréis muchos padres. No, en minúscula, acá está padres en minúscula. ¿No? ¿Por qué no tienen muchos padres? No tendréis muchos padres, que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. ¿Quién le sembró la semilla en su corazón? Esta semilla de la gracia, ¿quién se la sembró? ¿No? Fue el pastor, el instrumento que Dios escogió. El instrumento que Dios le escogió. Por eso usted está ahí. ¿No? Porque usted escuchó de la boca del pastor, el pastor le sembró la semilla. Por eso Pablo decía, yo planté, Apolo regó. Nosotros plantamos y otros van a regar después, como pasó con Pablo y Apolos, ¿no? Entonces leíamos ahí, gloria al nombre del Señor. Y eso tenemos que aceptar nosotros, porque si nosotros no aceptamos esa cosa, entonces ¿cómo puede ser que podamos nosotros crecer en la gracia?
¿cómo podrá formarse la gracia en nosotros? ¿No se da cuenta, hermano amado? Entonces dice, alabado sea el Señor, bendecido sea el nombre de Jesús. 4:15 dijimos, ¿verdad? 4:15 dice, pero si santificado, no, perdón, 4:15, estoy leyendo mal, hermano. Dice, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis, ¿no? Por cuanto ruego que me imitéis. Fíjese, Pablo estaba muy comprometido en el Evangelio que le había sido revelado a él. Y él no dice, no, imítelo a fulano, imítelo a mengano. No, imíteme a mí. Yo soy el instrumento para ustedes. Sean como yo soy. Hablen como yo hablo, piensen como yo pienso, actúen como yo actúo. Y así, fíjese, y así nosotros los pastores, fíjese la responsabilidad que tenemos frente a los hermanos que estamos enseñándoles, instruyéndoles en esta gracia. Porque si ellos nos tienen que ver a nosotros actuar y ellos van a hacer lo mismo que somos nosotros. ¿No? Como dice el dicho, del tal padre, tal astilla. Gloria al nombre del Señor. Entonces, dice Pablo, yo planté, Apolo regó, Apolo fue el que regó, gloria al nombre del Señor, mas Dios ha dado el crecimiento. El crecimiento lo da Dios. ¿Vio? No tenemos que jactarnos nosotros, no podemos nosotros forzar en la vida de ningún creyente el crecimiento. Eso lo da Dios, el crecimiento. ¿Vio? Y eso es maravilloso que sea así. Que sea Dios el que da el crecimiento. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces podíamos leer también cuando dice que Dios da en el capítulo 15:10. 15:10 dicen, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos los apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. ¿Vio? Y dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y si Cristo es predicado que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Bueno, ese es otro tema. Entonces nosotros vemos acá, hermano, vemos acá, en el capítulo 3, ¿no? Porque estamos, acá Pablo le está hablando a aquellos que tenían que ser obreros en la viña del Señor, perdón, en el cuerpo de Cristo. Tenían que ser obreros en el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo dice, yo planté, Apolo regó, mas el crecimiento lo ha dado el Señor. El crecimiento lo ha dado el Señor. Alabado sea el Señor. Qué maravilloso, hermano. Entonces vio la gracia. Porque Dios usa la gracia, usa su misma vida para darnos crecimiento. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿No? ¿Qué era Pablo? Nuestro Padre en cuanto a la gracia. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios que fue conmigo. Así Pablo le dice, ustedes, ¿por qué se dividen? ¿Por qué hay contienda entre ustedes? ¿No? Por causa de Pablo, por causa de Apolo, por causa de Cefa, ¿por qué? Entendiendo que ya ser hombres espirituales son niños carnales. Y Pablo le dice a ellos, ¿no? Que él era un instrumento y que Apolo era otro instrumento, pero el crecimiento lo da Dios. Dice, así que ni el que planta es algo, ¿qué somos? No somos nada nosotros, hermanos, los pastores, somos solamente instrumentos en las manos del Señor, ¿no? Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, al lado de Dios, por supuesto,
No, al lado de Dios no somos nada nosotros, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Tenemos que estar unidos. Pero resulta que aquellos que se introducen en medio de nosotros, en vez de ser uno con aquel que siembra, quiere reinar sobre el que siembra. No, hay hermanos que en vez de unirse a aquel que siembra para poder regar y poder hacer germinar la palabra de la gracia, muchos hermanos se acercan a aquel que siembra para que el que siembra esté bajo su potestad. No, que él deje su lugar porque yo quiero dirigir. No, pero no es así, no es la manera de colaborar. La manera de colaborar es que uno siembra y el otro riega. El que riega no puede pisar la semilla, no para matar la semilla que el que sembró. El que riega trata de no pisar la semilla, trata de que esa planta que está brotando no sea aplastada, sino riega para que esa planta pueda crecer, pueda recibir fuerza. Pero la verdad que cuando vienen hermanos a querer ayudarnos a la iglesia, en vez de regar, pisan la planta, pisan la semilla. Quieren que esa planta, que esa palabra que el pastor estableció en el corazón de los hermanos por medio del Espíritu del Señor, esa planta tiene que ser pisoteada, arruinando, ¿no? Lo que el Señor está haciendo en los corazones. Y eso es una grande falta, hermano. Eso es una grande falta, hermano, hermana. Tenga cuidado de no pisar la planta. Tenga cuidado de no aplastar la planta que el Señor ha hecho crecer con la buena semilla que es la palabra de su gracia. Tenga cuidado, sea temeroso. Tenga temor y temblor antes de... ¿Con qué va a regar usted? Hay algunos que riegan con nafta. Hay algunos que riegan con productos que le va a hacer daño a la planta. ¿No? Que en vez de fortalecerla, en vez de cuidarla de parásitos, en vez de cuidarla de malas doctrinas, ¿no? Le meten a la planta de que sembró el pastor, que sembró la buena semilla, le meten a la planta veneno mortal, ¿no? Para poder reinar. Pero si usted le aplica el veneno, ¿con qué va a reinar si está muerta? No va a reinar sobre un vivo, va a reinar sobre un muerto en todo caso. ¿Se da cuenta, hermano amado? ¿Cómo creció esa semilla? No creció porque era la buena semilla, la buena palabra del Señor. Por eso es muy delicado esto, hermano, de no aceptar de corazón, con humildad, de no aceptar, no, de no regar correctamente. Usted está para regar. Todos los que están al lado de nosotros están para regar la palabra que el pastor sembró. Y ahí está el error. Ahí está el error. En vez de sembrar, de regar la palabra con el agua viva, en vez de regar la planta, ¿no? Que ha sido sembrada, ¿no? Que está creciendo, que se está desarrollando, en vez de usar el agua, el Espíritu Santo, entonces, o el espíritu de la palabra, entonces están usando otra cosa que la va matando. Y eso es triste, hermano. Dios no pasará por alto una cosa así. Usted recibirá en el trono de Cristo su justa recompensa. Y va a ser lamentable, hermano, cuando usted comparezca delante del tribunal de Cristo por haber hecho un daño tan grande a la iglesia local. Usted se tiene que arrepentir y tiene que reconocer que usted ha hecho eso, ¿no? Y usted tiene que cambiar su conducta. Usted tiene que decir, Señor, yo he hecho mal. Yo me equivoqué. Yo creía, ¿no? Yo creía que era el sembrador, pero ahora me doy cuenta que no soy el sembrador, que el sembrador es otro. Yo, en todo caso, soy aquel que riego. El pastor no es el que riega, el pastor es el que planta, el que siembra la semilla, el que riega es usted. Usted que está al lado del pastor, alabado sea el Señor. Vamos a leer ahí los hermanos de allá de la filial de Virrey del Pino, me mandan 2 de Corintios 10:10. Lo voy a leer antes que se termine la hora. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga grandemente a ustedes. 10:10. Fíjese lo que dice.
Porque a la verdad dicen, las cartas son graves y fuertes, más la presencia corporal flaca y la palabra menospreciable. Claro, acá es cuando no tenían los griegos una admiración por el apóstol Pablo, porque la presencia corporal era débil. En cambio, Apolo no, era todo lo contrario, era débil su presencia. Entonces, claro, uno lo ve al pastor pobre, pastor ahí, este viejito, ya no tiene más fuerza, no, ya no sirve tanto, ya, y entonces ahí está, lo menosprecian. Pero hay una vida dentro de él que se va renovando día a día. Por eso, hermano, de esta manera tenemos que edificar la iglesia del Señor. Usted tiene que aceptar la palabra del pastor como la palabra de Dios. Y amén. Usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la palabra. Si el pastor está enseñando en contra de la verdad, el Espíritu Santo le va a mostrar, le va a revelar la verdad, hermano. No tenga temor. Pero mientras tanto el pastor está predicando la verdad, usted tiene que ser, ¿no? Usted tiene que abrazar esa verdad y tiene que llevarla a la vida práctica, a la vida real y comprobar si esa palabra es así o no es así. Si produce a Cristo en usted o no produce a Cristo. Damos gracias al Señor. Mire, estamos en el versículo 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Vamos a seguir con este tema mañana, hermanos. Pasó la hora. Qué increíble, hermano. No puedo creer cómo pasa la hora cuando uno se pone a hablar de este mensaje. Lo mismo le debe pasar al hermano Nicolás, ¿no? Cuando él, parece que el tiempo no alcanza, hermano. Mañana es jueves. El viernes estamos en la radio. No se olviden. No se olviden, no se olviden. Apoyen a los hermanos, a las hermanas que están en la radio. Mándenle el mensaje. Compartan los programas que nosotros subimos a YouTube con sus amistades. No, a mí ya tengo 41 suscripciones en la página. Quiere decir que se han ocupado. Les felicito, hermano, porque esto no es engrandecer al pastor Encina, sino es por la palabra. Por la palabra que Dios nos ha dado para que nosotros podamos transmitir y que muchos puedan abrazar. Usted que escucha esta palabra, suscríbase a la página La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, por YouTube. Y compártalos con todos sus conocidos para que ellos también puedan escuchar la palabra de esta gracia. Les mando un fuerte abrazo a cada uno, hermano. Gracias a los hermanos que estuvieron comunicados, a la hermana María Luz Ayala. El Señor bendiga grandemente su vida, hermana. Grandemente. También a nuestro hermano César, el siervo del Señor, bendiga grandemente su vida, hermano amado. Que el Señor lo use con gloria, con poder. A nuestra hermana Miriam también el Señor bendiga grandemente su vida. A nuestra hermana Norma, bueno, y a su esposo, el Señor bendiga grandemente. Vamos a orar. Señor, estamos delante de tu presencia para que tú puedas bendecir esta palabra. Obrando, Señor, una realidad en los corazones de tus hijos que son de esta gracia. Bendícelos, ayúdalos, Padre, no dejándonos seducir por el comentario, por el dicho, por el pensamiento de algún otro hombre, sino que podamos respetar la palabra del instrumento que tú has levantado para nosotros. Bendícelo, Señor, ayúdalo, Padre, a tu siervo, para que tu siervo, Señor, sea agradable en todo a ti, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Mañana estamos de 7 a 8 con la ayuda del Señor. Amén, hermano. Señor les bendiga.